En este vídeo veremos las posibles posiciones de un punto en el espacio del sistema sonométrico y para ello es interesante que analicemos cómo se estructura el espacio sonométrico. Como vimos, era un sistema compuesto por tres ejes que se cortan perpendicularmente en un punto, que es el punto de origen, y dichos ejes son el fruto de la intersección de tres planos: el plano horizontal, el plano frontal y el plano de perfil. Estos planos dividen el espacio en 8 triedros. Vemos en la representación en pantalla cómo ahora la esfera la tenemos situada en el primer triedro, que es en el que habitualmente trabajaremos. El segundo triedro sería el que está por detrás del plano frontal, pero por delante del plano de perfil. El tercer triedro estaría por encima del plano horizontal, por detrás del plano frontal y por detrás del plano de perfil. Y el cuarto triedro estaría por delante del plano frontal, por encima del plano horizontal, pero por detrás del plano de perfil. Quinto triedro sería aquel que, estando por delante de los planos frontal y de perfil, está por debajo del plano horizontal. El sexto, el que está por detrás del plano frontal, por debajo del horizontal, pero por delante del plano de perfil. El séptimo, el que está por debajo del plano horizontal, por detrás del plano de perfil y del plano frontal. Y el octavo será aquel que está detrás del plano de perfil, por delante del plano frontal y por debajo del plano horizontal. Siempre teniendo en consideración la vista frontal del plano del cuadro. Ahora bien, es conveniente que tengamos en cuenta lo que son las coordenadas en un sistema sonométrico. Tenemos tres coordenadas que serían X, Y y Z, que hacen referencia al desplazamiento, al alejamiento y a la cota. Con X medimos el desplazamiento, medimos la distancia del punto respecto al plano de perfil. Con Y medimos el alejamiento, es decir, la distancia que tiene el punto respecto al plano frontal. Y con Z medimos la cota, es decir, medimos la distancia que tiene el punto con respecto al plano horizontal. En unos casos serán cota, alejamiento o desplazamiento positivo, en otros casos será negativo. Como vemos, ahora tenemos el sistema representado, tenemos los ejes X, Y y Z, y vamos a ver la representación de puntos en el primer triángulo. Tenemos el punto A, que como vemos tiene sus tres coordenadas positivas, con lo cual eso nos hace entender que el punto A es un punto del primer triedro. Todas sus coordenadas son positivas, no tiene más remedio que estar situado en el primer triedro. He dado valores 1 y 2, he ido alternando valores de 1 y 2 para hacer que no coincida el punto representado con el punto de origen digamos, en la perspectiva sonométrica, para no crear confusiones. Así que en este caso he dado un valor de 2 para X, un valor de 1 para Y. Con eso ya podemos representar en el plano horizontal la proyección del punto A, con un valor 2 para X y 1 para Y. Valores positivos, con lo cual los representamos en la parte visible de los ejes. Debemos entender que estos ejes tienen una parte no visible, una prolongación que no vemos, que no se representa, pero que existe. En puntos posteriores lo veremos, pero en este caso, como estamos trabajando en el primer triedro, no nos van a hacer falta. Ahora bien, sabemos que tiene también cota 2, con lo cual, teniendo el valor x2 y valor z2, desplazamiento 2 y cota 2, podemos representar la proyección frontal del punto A' en el plano frontal. Una vez tenemos el punto representado, ya nos quedaría representarlo también en el plano de perfil, sabiendo que tiene cota 2, z y alejamiento 1. Alejamiento lo medimos en la y 1, z2, con lo cual tenemos representado también la proyección del punto en el plano de perfil. Ahora bien, para representar el punto en el propio sistema sonométrico, en su proyección en el plano del cuadro, simplemente deberíamos trazar líneas perpendiculares a los planos de proyección que partan desde esos puntos. O, dicho de otro modo, líneas que sean paralelas al eje que es perpendicular al plano donde el punto está representado. Por ejemplo, pongamos el caso del punto A, está representado en el plano X o Y, pues trazo una línea perpendicular dicho plano que sea paralela al eje Z.
Lo mismo sucedería con el punto A', que está representado en el plano frontal, X o Z. Si yo quiero localizar el punto, trazaré una recta que parta desde ese punto y que sea paralela al eje que es perpendicular al plano donde el punto A' está representado, que en ese caso es Y. Y lo mismo sucederá con el plano de perfil donde tenemos representado el punto A'. Para localizar el punto A, trazaremos línea que es perpendicular a ese plano y por lo tanto paralela al eje que es perpendicular a dicho plano. En este caso, el eje X, donde las tres líneas se cruzan, obtenemos el punto A, que es la representación del punto en el plano del cuadro. Es el punto A representado en sistema axonométrico. Pues bien, vamos ahora con el punto B. Como vemos, tiene desplazamiento positivo, alejamiento negativo y cota positiva, es decir, y negativo, con lo cual nos hace referencia a que es un punto del segundo triedro. Para representarlo, ya sabemos que vamos a tener que prolongar el eje Y en su parte no visible, puesto que vamos a tener que tomar valores negativos para estas coordenadas. Así lo hacemos, eje X1 y -2. Ya tenemos la proyección horizontal del punto B. Localizamos ahora su proyección en el plano de perfil, sabiendo que son valores -2 para Y y 2 para Z. Obtenemos B', y como ya vimos en el vídeo anterior, en el que os hablaba de las dobles proyecciones, de las proyecciones en el plano del cuadro y en los planos del triedro, teniendo ya dos de las proyecciones del punto en los planos del triedro, ya podemos localizar perfectamente el punto en su representación, en la representación axonométrica o en la proyección del cuadro. En este caso ya tenemos A y B y no nos ha hecho falta la tercera proyección B' en el plano frontal. Pues bien, vamos con el siguiente punto, que sería C, que tiene X negativa, Y negativa y Z cota positiva, con lo cual sabemos que está por detrás del plano frontal, por detrás del plano de perfil y por encima del plano horizontal. Esto nos indica que es un punto del tercer triedro. Para ello nos va a hacer falta representar la parte no visible del eje Y y también la parte no visible del eje X. Tomamos las medidas de sus coordenadas, -2 y -1, y obtenemos la proyección horizontal del punto C, y en este caso podemos hacer lo siguiente. Teniendo esa proyección horizontal, nos faltaría tomar la cota. Vamos a tomarla partiendo desde el punto C en paralelo al eje Z, levantamos 1 y obtenemos la proyección del punto C en sistema axonométrico. Tenemos el punto C, un punto del tercer triedro. Y como vemos, en este caso no nos ha hecho falta obtener sus otras dos proyecciones. Y por último, tenemos un punto D que tiene valor -1 para X, es decir, tiene desplazamiento negativo. Eso quiere decir que será un punto del cuarto triedro. Estará por detrás del plano de perfil, por delante del frontal y por encima del horizontal. Representamos el punto como el anterior, simplemente representamos la proyección horizontal y levantamos la cota. Obtenemos el punto D, un punto del cuarto triedro. Vamos ahora con el punto E, que como vemos tiene cota negativa, pero desplazamiento y alejamiento positivos, es decir, X e Y son positivos, Z es negativa. Eso nos indica que es un punto que está situado en el quinto triedro. Representamos su proyección horizontal y nos llevamos la cota en negativo. Obtenemos el punto E en su representación axonométrica. Ahora tenemos un punto F que tiene X1, con lo cual es desplazamiento positivo, y -2, eso nos indica que tiene alejamiento negativo, es decir, está detrás del plano frontal, y Z negativo, con lo cual es un punto que está por debajo del plano horizontal, con lo cual tenemos un punto situado en el sexto triedro. Una vez más, representamos proyección horizontal y nos llevamos la cota en negativo. En el siguiente punto vemos que todos los valores son negativos, X, Y y Z son negativos, con lo cual sabemos que tenemos un punto que está en el séptimo triedro, por debajo del plano horizontal, por detrás del frontal y por detrás del plano de perfil. Representamos su proyección horizontal y nos llevamos la cota en negativo.
Como veis, coincide la proyección del punto G, la representación del punto G con el eje Y en negativo, la parte no visible del eje Y, pero es una casualidad, no estaría el punto G situado en dicho eje. Continuamos ya con el último triedro, que sería el octavo, en el cual ya tenemos valores negativos para X y Z y valor positivo para Y. Es decir, es un punto que está por detrás del plano de perfil, por debajo del plano horizontal, pero por delante del plano frontal. Una vez más, representamos su proyección horizontal y nos llevamos la cota en negativo y obtenemos el punto H. Nos quedarían por ver los puntos que están representados en los distintos planos. Serían puntos que tendrían valores 0, ni positivos ni negativos, para alguna de sus coordenadas. En este caso tenemos puntos que tienen cota 0, z 0, con lo cual el punto A es un punto que está en el plano horizontal. Sus proyecciones frontal y de perfil estarían en los propios ejes y la proyección horizontal del punto A coincidiría con el punto A. Del mismo modo, el punto B sería un punto situado en el plano horizontal, pero estaría por detrás del plano frontal. El punto C estaría por detrás del plano frontal y el plano de perfil, y el punto D estaría por detrás del plano de perfil y por delante del frontal, todos situados en el plano horizontal, puesto que tienen valor 0 para la cota, para Z. En el siguiente caso, de puntos situados en un plano, vemos que el valor que tenemos a 0 es la X, con lo cual sabemos que son puntos situados en el plano de perfil. Ya según si sus valores son positivos y negativos, tendremos puntos que estén por detrás o por delante del plano frontal y horizontal, pero el hecho de que tengan valor 0 para la X nos indican que son puntos situados en el plano formado por los otros dos ejes Z e Y. Y para finalizar, con puntos situados en los planos, tenemos los valores 0 para Y en las coordenadas de los puntos A, B y C, con lo cual sabemos que son puntos situados en el plano formado por los otros dos ejes. Son valores 0 para Y, con lo cual son puntos situados en el plano X o Z, en el plano frontal. Por último, el último caso que nos quedaría que ver serían los puntos situados en los ejes. Con esto, simplemente pues son puntos que tienen valor 0 para dos de sus coordenadas. En este caso, si nada más que tienen valor numérico para X, son puntos situados en el eje X, y X es positiva estarán en la parte, digamos, visible del eje, y si son valores negativos estarán en la parte no visible. A vemos que está en la parte visible del eje y B está en la parte no visible detrás del plano de perfil. En el caso de C y D vemos que cambian los valores que están a 0, solamente tienen valor numérico para Y en el caso de C, con lo cual es un punto situado en el eje Y, y solamente tienen valor positivo en este caso 2 para Z, con lo cual es un punto situado en el eje Z. Y en cambio, un punto que tenga valor 0 para las tres coordenadas será un punto que esté situado en el origen. Estará situado en los tres ejes, con lo cual está situado en el punto de corte de los tres ejes, que es el origen. Pues bien, con esto ya hemos visto todas las posibles posiciones de un punto de sistema sonométrico en los distintos triedros, en los distintos planos, en los ejes o en el punto de origen. De paso, hemos visto un poquito lo que sería la representación por coordenadas, partiendo de la proyección ortogonal de un punto en los planos del triedro. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.